pero no físicamente. Sí que está Pepe el Romano, que no conocemos cómo es, pero entendemos que tiene que ser un personaje muy atractivo para tener a todas las mujeres de esa casa enamoradas. Bueno, ya que viene el caballo, ya le estás oyendo al caballo, ya estás alterada, muy bien, si no un caballo, como tú entenderás, porque no un caballo. Pepe es tremendo. Sigue, continúa, por favor, perdona. Y tenemos ahí a Pepe, tenemos a Novio, que está, y tenemos a Yerma con esa bola de fuego también, ¿no? Otra vuelta del simbolismo. Sí que hubo una galería de personajes que se planteó al principio, pero luego por espacio de que no había más páginas, pues hubo que eliminar. Ahí sí que estaban todos, pero no aparecen en el libro. Porque ¿cuántas ilustraciones has hecho para este libro? No las he contado. No, yo tampoco, pero ahora lo voy a poner. No tengo ni idea. ¿Sí? ¿No te lo has planteado? ¿Serán 90? Algo así. No lo sé. ¿Sí? Pues No por ahí, lo sé. pues un centenar. Un centenar. Porque a la hora de hacer las ilustraciones, ¿cómo te planteas? O sea, ¿dónde ponerlas? ¿Cómo veis esto? O sea, ¿cómo decidís esto? Hay dos cosas. Por una parte, yo cuando leo y releo y vuelvo a leer el texto de Ana, ¿no? Yo voy marcando las escenas que me parecen más sugestivas o los diálogos más atrayentes, algo que me genera a mí una imagen más potente. Pero luego también hay que ir separando los dibujos para que no sea pelotón. Y ahí sí que, por ejemplo, le pedí, Ana, ayúdame, porque aquí hay varias escenas que hacemos, ¿no? ¿Con cuál nos quedamos? Exactamente. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, yo tengo que comentar una cosita de este libro, y es que este libro no es un encargo, este es un libro de creación. Y esto, hay una diferencia cualitativa importante, ¿no, Ana? Hombre, es que yo creo que la propia pureza del proyecto en sí, también porque he tenido la suerte inmensa de que el editor que tuve y que tengo es que es lorquiano hasta la médula. Entonces, claro, yo pensaba que cuando yo hice la propuesta, vuelven las mujeres de Federico a la época de hoy, digo, me van a decir, esta está borracha, no le cojo el proyecto. Pero claro, si te encuentras enfrente a un lorquiano, pues sí, sabe cuál era la dimensión que podía tener esto, ¿no? Y bueno, la verdad que es un proceso, lo que yo digo, yo creo que no sale todo igual y si no tuviera esa carga de emocional y de vinculación que tengo con Federico, por ejemplo, en este segundo libro lo hubiera dejado y lo hubiera abandonado, ¿no? Porque también ha sido un proceso muy duro para mí, personalmente, por salud, por todo. Y ha sido un libro que ha costado muchísimo, porque también son muchas voces hablándote todas a la vez, a ver cómo encaja todos los hombres de Federico y todas las mujeres de Federico, cada uno con sus ideas, con sus planteamientos, con su voz, con su psicología. Y encajar todas esas piezas de ese puzzle me costó muchísimo trabajo, ¿no? Y fue un proceso de desgaste. Pero también, fíjate, ahora cuando estaba pensando en otras circunstancias, es un proceso de memoria histórica feminista, de memoria histórica sobre Federico, que el tercer libro irá todo mucho más en esa línea, y a la misma vez, no solamente de historia feminista en cuanto a los derechos que podemos ver que conseguimos o que no, sino también de homenaje a algunas de ellas. Y en el tercer libro será más, pero en este libro, y lo digo porque ayer muchas estuvimos unidas por eso, aparece María Alejarra. Y aparece el amor brujo, y aparece esa reivindicación expresa, en concreto, con nombre, ¿no? Y de una, yo creo que de las mujeres, ¿no?, más emblemáticas y que más silenciada. Ahí tenemos a la candidata al Goya, sí, ahí está la directora de este documental. Y creo que es bonito pensar, ¿no?, que estamos trabajando de forma paralela sobre la misma mujer. Y creo que es hora también, ¿no?, de cuando nosotros escribimos, cuando las mujeres feministas escribimos, ir deslizando, ¿no?, este recordatorio, porque creo que tenemos mucha deuda en este país con las grandes mujeres que eran feministas, que estuvieron peleando en un momento muy duro y que vieron cómo todo lo que estaban construyendo de repente se cayó, ¿no?, como si fuera un castillo de naipes, sacrificando incluso sus propias vidas, ¿no? Y creo que hablamos muchas veces de memoria histórica como conjunto de la sociedad, pero ¿qué pasa con la memoria histórica de esas mujeres? Tenemos que traerla sí o sí. Y la reivindicación de las mismas también, porque muchos de los derechos que tenemos son gracias a la lucha de ellas, ¿no? Que han pasado, en fin. Son y 20.
por favor, se ha pasado el tiempo, madre mía, pero que no nos vamos todavía, pese al no nos vamos a ir todavía. Mira, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Que yo esto, a ver, ¿qué diría Bernarda si estuviera sentada aquí con nosotras? Pues ya Bernarda ha hecho un proceso de... Totalmente. Sí, Te digo yo que ha evolucionado, ¿eh? Ha evolucionado. Bernarda, la madre del novio, no sé... No, la madre del novio va a ser que no. Va a ser que no, Va a ser pero que no. yo creo que Bernarda comprendería, y en cierta manera en el primer libro ocurre algo muy importante entre María Josefa, la madre de Bernarda Alba, que todo el mundo considera que era loca, pero la más cuerda de todas. Esa madre de Josefa le hace ver una parte de realidad que hasta ese momento Bernarda no era consciente, entre otras partes porque también muchas veces lo que ocurre es que las madres nos protegen de esa violencia y no nos la cuentan. Y entonces hasta que ya la vive en carne propia es cuando te llevas la bofetada y es cuando dices, anda, que esto estaba y no me lo habían contado, ¿no? Y ese proceso es el que le ocurre a Bernarda, tanto a través de su madre como a través de sus hijas. Si Bernarda estuviera aquí, lo mismo, mira, se sentaba con nosotros y echaba un ratito de charla. Un ratito de charla, Sí. estoy segurísima, Sí. y diría, hija, sácate una carrera. Totalmente. Gana tú tu dinero, no dependas de un hombre. Que no hay un Pepe para todas. Que no hay para todas, con su caballo y con todo. Sé que seguramente queréis hacer preguntas, queréis comentar algo sobre lo que hemos estado hablando o lo que no hemos estado hablando. En fin, así que es vuestro momento. Este señor tenía ganas de preguntar. ¿Le van a acercar el micro? Se ha comentado los hombres literarios de Federico, pero creo que sería también oportuno hablar de los hombres de la vida real de Federico. Es que soy la parte 3. Ya nos vamos a adelantar. Esa es la parte 3. O sea, la parte 3 que es la que ella ha dicho antes, que solo Federico. Si se lee la primera parte y se lee la segunda, de hecho, la frase final de este segundo libro entra ya de lleno en lo que esboza y evoca la entrada al tercer libro que irá dedicado con Federico completo, porque tanto en este como en el primero como en este segundo, si se lee, Federico de forma constante reclama a la conjuradora ver a todas las personas de las que no pudo despedirse. Por eso para mí, aunque toda la trilogía es un ejercicio de memoria histórica sobre Federico, el último será el culmen. Porque yo muchas veces he pensado, si yo pudiera ver a Federico, ¿qué le regalaría? Y yo, desde lo más profundo de mi corazón, lo que le regalaría sería despedirse de lo suyo. Porque lo que me parece más atroz en esta vida es irte sin despedirte de tus seres queridos y sin poder cerrar muchas cuentas pendientes que supongo que Federico tendría, muchas conversaciones pendientes que supongo que Federico tendría en ese momento vital. Entonces el tercer libro pues será el momento en el que Federico pues, se encuentre con Dalí, se encuentre con Buñuel, se encuentre con sus amigos de la residencia de estudiantes, se encuentre con Pepín Bello, se encontrará con mujeres, se encontrará con el sin sombrero y se encontrará también por supuesto con su pueblo, con Fuentevaqueros, es decir, hará un viaje por toda su vida desde que ese pueblo le da, ¿no? También parte de su propia formación y su propia visión sobre el mundo, hasta el Federico que huye de la huerta de San Vicente y que ya no volverá jamás. Pero ese será el auténtico libro en el que será un recorrido a través de los personajes, pero Federico ya sí será con esos personajes reales que marcaron su vida. Adelante. Bueno, a mí no. De entrada me parece una idea genial hacer esta consideración y este análisis dentro de lo que es la obra literaria de Federico y focalizado en la dramaturgia de Federico. Entonces, hay muchísimas cosas, a ver si soy capaz de irlas poco a poco esbozando. Primero una pregunta, aunque la utilizaremos al final. ¿Te has atrevido con Doña Rosita, con Bernarda, con Yerma, con Bodas de Sangre? ¿Te atreverías con el público, con Así que pasen 5 años? Le da mucha vuelta a eso. Porque la transgresión fuerte de Federico, el salto suyo visceral en lo humano y en lo literario, es en esa obra final inconclusa. Por otra parte, conforme estabais hablando, yo estaba pensando que dentro del universo femenino de Federico, que es maravilloso, por eso te digo que creo que la idea es gloriosa, porque ahí hay un caudal. Hay mujeres que están contrarrestándose dentro del propio escenario, como es la Poncia y es Bernarda, y es María Josefa.
O sea, cómo Federico pone a dialogar distintas mujeres, que una representa una cosa, la otra dentro de lo popular representa otra. Y también quería comentaros que yo creo que la obra hay que leerla de manera unitaria. O sea, leer los hombres de Federico sin haber partido de las mujeres de Federico, al lector le produce cierto desconcierto, porque no entiende muy bien qué hacen ellas en la huerta, ¿no? Cuando hay un previo en el que se traza todo esto. Y me parece genial, porque yo también sobre la marcha estaba pensando, digo, qué importancia las mujeres que rodearon a Federico en su vida. No los personajes que él creó, que yo creo que los personajes que crea Federico son los personajes que él ve en su locus amenus, pero también los personajes que él ha soñado y en la realidad se encuentra otro. Se encuentra con María, se encuentra con Concha Méndez, se encuentra con María Zambrano. O sea, ahí están todas las mujeres del 36, de la prerrepública, de la república y del exilio posterior, que ese es otro caudal inconmensurable y que de alguna manera Federico está ahí en esa vértebra, ¿no? Entonces yo de verdad me parece que es una idea fantástica para explorar, para sacarle